Pero quería hablar un poco de economía también, aprovechando que está Cande, aprovechando que está Alfredo. Y en un rato también vamos a hablar con Mariano Martín de un conflicto muy interesante que se dio en estos días y que invita también a pensar un poco por afuera de las estructuras. Pero antes de los temas de ustedes, quería comentar algo que pasó por el grupo de chat justo antes del programa, que es que el nivel de inversión extranjera está cayendo tanto que ya no es solamente que se están llevando todos los excedentes, digamos, todo lo que los beneficios y los dividendos, sino que están desinvirtiendo, están vendiendo máquinas y llevándose la guita que sacan por vender esas máquinas. Yo hacía un paralelismo en el grupo con lo que había sido el proceso de YPF y de aerolíneas, ¿no? Pero este vez a todo el país, al territorio nacional. ¿Cómo se explica esto en el margen de un gobierno que les promete todo a los inversores? Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con un fenómeno en relación a la inversión interna y otro fenómeno en relación a la inversión extranjera. La inversión interna tiene mucho que ver con la actividad económica, digamos, con la caída en la actividad económica y con una actividad económica no solo que no se recompone, sino que mismo en su recuperación es muy dual la recomposición y se da solo en tres sectores, ¿no? Que es minería, que es agro, que es petróleo. Ahora, ahí pasamos a la inversión extranjera, donde uno ve cómo las empresas petroleras lo que están haciendo es repartir mucho de los dividendos y de esas inversiones, que durante muchos años Vaca Muerta fue, si se quiere, como una aspiradora de dólares en términos de, bueno, toda la inversión, todo el costo hundido de poner plata, porque hacer fracking, o sea, meter agua a presión para que salga el petróleo es bastante caro y tuvo todos estos años de inversiones hundidas. Ahora lo que está pasando es que se están llevando efectivamente todos los dólares en relación a esas ganancias y eso que sucede en esos sectores en particular dan como resultado esa inversión extranjera directa en negativo. Yo creo que lo mostraba el lunes con ese gráfico del estudio del Banco Provincia que mostraba cómo la inversión extranjera directa directamente se va por debajo de la línea, o sea, es más lo que se llevan que lo que traen al país. Es más lo que se llevan que traen al país. Bárbaro. Y eso, digo, ¿cuánto puede durar? Bueno, después están todas las comunicaciones del gobierno en relación a qué proyectos entran en el RIGI, ¿no? Que muchos tienen que ver con minería a lo largo y ancho del país. Y también hay una cuestión, vos podés anunciar, bueno, inversiones por 3.000 millones de dólares, por 7.000 millones de dólares, pero no son inversiones que llegan de un día para el otro, Claro. sino que son inversiones que, bueno, todo el proyecto son 3.000 millones de dólares, pero el proyecto tiene una duración de 5 o 7 años. Entonces vos no es que un día van a entrar esos dólares y van a pasar por el Banco Central, sino que van a ir entrando a medida que armen justamente esa infraestructura necesaria para la minería, que sabemos que tiene un costo hundido, pero que después no es que tienen que seguir metiendo plata, sino que es mucho más lo que se llevan en forma no solo de dividendos, sino de las exportaciones que hacen y lo poco que dejan en el país. Y eso, Alfredo, en un contexto externo que el gobierno debería poder aprovechar y que, sin embargo, no sucede. Por eso digo que el gobierno de Milei está consiguiendo algo que es muy difícil, muy difícil. Tener registros económicos de malos a malísimos con un frente externo muy bueno. Y vos agarras y decís, pero ¿cómo puede ser? Si tenés un régimen, si querés, de inversión extranjera directa muy flexible y tenés una caída de la inversión extranjera directa. ¿Cómo puede ser que vos tenés una política pro mercado, una política pro destrucción de los derechos laborales y no tenés inversión del sector privado? Y todo eso a nivel de lo que uno ve a nivel del mercado interno o de la actividad, pero hay un elemento que a mí me parece que es central para describir el desastre de esta política económica, que históricamente el talón de Aquiles de los programas económicos, y digo los programas económicos en general, tanto de los programas económicos de la ortodoxia, de los liberales, de la derecha, como de las políticas económicas de, si querés, expansionista, nacional y popular, peronista, kirchnerista, digamos, uno u otro, el talón de Aquiles siempre fue el frente externo.
El frente externo significa es la disponibilidad de dólares o porque tenés una situación de endeudamiento que te ahoga vinculado con el pago de intereses o que tenés una relación, y aquí voy a una definición de un indicador económico que se llama términos del intercambio, que los precios de exportación son bajos y los precios de importación son altos. Eso es una relación de términos del intercambio desfavorable. ¿Por qué? Porque necesitas mucho más dólares de lo que vos exportás para poder comprar los bienes o servicios del exterior. Cuando vos tenés una relación de términos de intercambio favorable, es que por lo que vos exportás podés comprar más en el exterior. Bueno, ese indicador elaborado por el INDEC está en los puntos más favorables de todo este siglo. Y si haces una serie mucho más prolongada desde la década del 70, está dentro de los niveles más elevados, o sea, favorables. Entonces, y eso se ve con los datos de el superávit de la balanza comercial, que ese superávit de la balanza comercial está íntimamente ligado, por un lado, a el boom energético y a la exportación de petróleo, gas y también de minerales, del complejo agroexportador, que después de la sequía del 2023, incremento de la producción, pero fundamentalmente porque los precios internacionales de los bienes que la Argentina exporta, y fundamentalmente en este primer semestre por el choque energético a partir de la guerra en Medio Oriente, llevó a que esos términos de intercambio sean extraordinariamente favorables. Entonces uno puede preguntarse, decir, pero ¿cómo puede ser que con indicadores del sector externo favorables, con rescates financieros del Fondo Monetario Internacional, después del Tesoro de Estados Unidos, con créditos de los bancos internacionales, si bien a una tasa junto con una tasa relativamente elevada, con garantías de bonos, todo eso tenés indicadores tan malos? Porque si vos haces un recorrido por los principales indicadores macroeconómicos, todos son malos. Entonces decís, pero escúchame, ya no es el pasado, no es por la herencia, es por el propio diseño de la política económica de Milei, que además dice que lo va a profundizar, que va a continuar con este sendero. En última instancia, lo que hay es una oportunidad extraordinaria que está siendo desperdiciada por este programa liberal libertario, porque vos agarrás y decís, mirá, si los programas económicos siempre te llevaron a una crisis económica, ¿por qué? Porque te faltaban dólares. Hoy no faltan dólares, al revés, vos tenés superávit de la balanza comercial, tenés una situación incluso de rescate financiero, o sea que dólares no te faltan, e incluso en la otra parte es que tenés precios internacionales de las materias primas que exportás en niveles relativamente elevados que te permite tener ese indicador de término de intercambio en niveles récord. ¿Se acuerdan cuando era el kirchnerismo durante la primera década de este siglo? Se habló de el viento de cola. El viento de cola, la suerte, porque es cierto, había un super ciclo de los commodities, las materias primas, a partir de que China intervino en el mercado, quiero que participó activamente en el mercado a partir de su crecimiento a tasas chinas. Entonces el programa económico de Argentina como del resto de Latinoamérica se benefició con esos precios internacionales muy elevados. ¿Cuál fue el resultado? En Argentina y en América Latina era un crecimiento sostenido de la economía, expansión del mercado interno, expansión del mercado laboral. ¿Te acordás que se decía? Y la Argentina está creciendo a tasas chinas, América Latina también. Hoy, con un escenario relativamente parecido en el término de una flexibilización, una relajación de la restricción externa, o sea, de una mejora del sector externo, lo que tenés es un estancamiento promedio y en sectores como industria, comercio y construcción con caída. Entonces agarrás y decís, simplemente sentido común, pero ¿esto por qué? ¿Por qué hay desaprovechar este fabuloso escenario internacional? Bueno,
por el diseño, si quieren dogmático, por negocios, por ignorancia de este programa económico de Milei. Y que es un programa económico que, además, como vos decías, no va a cambiar, el ajuste va a seguir y los efectos en la sociedad se van a seguir sintiendo y se van a seguir profundizando. Algo que, así como hace unos meses, hasta el falso superávit empezó a resquebrajarse y ahora no se puede sostener ni esa mentira, está pasando lo mismo con las cifras de la pobreza y demás, ¿no? Hasta la mentira de que está bajando ya no se puede sostener. Sí, de hecho, John, vas a tener que volver a hacer la edición de cuántos millones dicen que No. sacaron de la pobreza. Hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. Lo digo con humor en un tema que realmente no tiene nada de gracioso. Por eso voy a arrancar con el tape 4, que es Milei hablando ayer a la mañana sobre este tema de la pobreza. Cuando nosotros llegamos hicimos un sinceramiento. Entonces, cuando vos lo mirás en la frecuencia mensual, la pobreza salta a 57%, pero eso es lo que estaba escondido abajo de la alfombra. Hoy la pobreza está en torno al 30, al 29%, llegó a tocar el 29%, bueno, ahora rebotó. Digo, que yo el otro día veía una basura kirchnerista festejando que subió un punto la pobreza. Claro, porque la última medición creció. Claro, exacto. Tenés que ser muy basura, ¿no? Para, festejar eso. Pero igual, digamos, o sea, vos tomás el nivel de cuando se sinceró de 57 a 30 y sigue siendo un montón. Son 14 millones de personas que salieron de la pobreza. Además de la indigencia, estaba en el 20, es el 6%. Digamos, lo que tiene que ver la pobreza infantil de 70% a 42%. O sea, ¿somos Suiza? No, no somos Suiza, no somos Suiza. No, digamos, la foto sigue siendo horrible, pero la película, la tendencia sigue siendo maravillosa. Bueno, sobre Qué cantidad de ¿dónde zaraza estaba? que tira. Tendencia De maravillosa, números. está medio complicado. Se podría haber hablado de eso en el primer semestre de 2025, cuando realmente se veía alguna recuperación en la economía, pero no es lo que está sucediendo desde el segundo semestre del 2025 y no es lo que está sucediendo en este 2026. De hecho, sí. Perdón, pero que no pase por alto que dijo, entre las barbaridades, una mentira flagrante que sigue insistiendo el gobierno de que la base de cálculo es el 57% y lo que hubo es un sinceramiento. El 57%, el salto estadístico, lo produce Luis Caputo con la devaluación apenas asume el gobierno de Javier Milei. Entonces, estaban en torno del 30-35% la pobreza. Y da ese salto de 25, 27 puntos. 40 y pico, ¿no? Dejó Alberto 42, si no me equivoco, el semestre. El último semestre. 38. Estaba en la Lo tenemos línea en la placa 2, si quieren, así lo porque sostenemos si no, con los pasa números. de largo y genera esta sensación de que el kirchnerismo ocultaba a los pobres y los iba alargando a medida que avanzaban las estadísticas, como los nietos, ¿viste? Que los recuperaban y los ponían a la luz para complicar al gobierno. Sí. 45, ¿no? Tira ahí, 45.2. Pero es trimestre. Sí, es el trimestre, por eso el trimestre involucra obviamente a diciembre. En diciembre la primera decisión que toma Caputo como ministro de Economía es más que duplicar el precio del dólar. Y en ese sentido, obviamente, como tenemos una pobreza que se mide por ingresos, la inflación que hubo durante ese mes se comió mucho de los ingresos, hizo que crecieran muchísimo las canastas necesarias para estar por encima de esa línea de pobreza, por encima de esa línea de indigencia. Entonces es un número un poco no, completamente atravesado por esa realidad. De hecho, ayer en la entrevista, que fue a la mañana, créanme, más allá del escenario oscuro, en toda la entrevista, él en un momento dice, no, a mí me endilgan diciembre y en realidad diciembre no es mío, digo, directamente lo dice, como no, diciembre no fuimos nosotros. Y sí, Bueno, ¿se fueron acuerdan? ustedes, digamos, si vos duplicás el precio del dólar, pasan cosas como esos picos que vemos en relación a la pobreza y la indigencia. Macri quería que juzgaran su presidencia por lo que pasaba entre junio del 26 y agosto del 16, junio del 16 y agosto del 19. No se hacía cargo ni de los primeros meses ni de los últimos. Hay algo de la pesada herencia, ¿no? Como todos los gobiernos tratan de echarle la culpa. El tema es que cuando vos tomaste una decisión tan drástica en términos del tipo de cambio, bueno, es como un poco más...
una responsabilidad un poco No, más y en alta. todo caso la pesada herencia te sirve durante un tiempo. Probablemente Claro. en el triunfo que tuvo en las elecciones de medio término el gobierno, Sí. había algo todavía de eso, de decir, bueno, estamos mal por culpa de los que vinieron antes y demás. Cuando ya van para 3 años, no hay mejoras. El presidente sale a decir, no te pusieron una pistola en la cabeza para endeudarte, a la gente que tiene quilombo. Le sale a decir, no vamos a cambiar nada, no vamos a Con hacer la nada para que cantidad de estés despidos mejor. que hay, ¿no? Entonces la gente, lógicamente, deja de pensar que es culpa del anterior y empieza a decir, bueno, todo lo malo que había antes ahora está peor. Sí, a mí me interesa un poco que pensemos la imagen hacia adelante, ¿no? En esta declaración que hace el presidente diciendo, bueno, la foto es mala, pero el horizonte es mejor o la película es maravillosa. Bueno, en realidad cuando uno ve este freno en la tendencia a la baja, importa el por qué. Digo, ¿qué es lo que argumenta? ¿Qué es lo que explica que haya bajado esta tendencia o que haya aumentado la cantidad de pobres y de indigentes en la Argentina? Estamos hablando de 1 millón de personas que cayeron debajo de esa línea de pobreza. Y ahí en la placa 1 tenemos lo que argumenta justamente este estudio, que es un estudio de la Universidad Católica Argentina, porque los números de pobreza del INDEC salen semestralmente. Entonces lo que hace la UCA es justamente hacer, con la misma metodología del INDEC, el cálculo trimestral. Por eso hablamos del primer trimestre de 2026. Y lo que dice es que, bueno, este cambio de tendencia, este aumento en la pobreza y en la indigencia, tiene que ver con una pérdida del impulso proveniente de los precios relativos. Lo traduzco a castellano, quiere decir que están pesando mucho los servicios, entonces hay una pérdida del impulso en términos de que crecen los servicios, pero también creció el precio de los alimentos en ese primer trimestre, entonces no logró compensar o no logró esconder, si se quiere, ese menor ingreso disponible en las personas. El segundo punto es el debilitamiento del mercado de trabajo. Recordemos que en la Argentina se destruyó mucho empleo privado registrado y empleo público registrado, y lo que hay es un crecimiento de la informalidad. Entonces esa informalidad no hace que vos llegues a superar esa pobreza o esa indigencia. En tercer punto es una distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. Esto tiene que ver con una concentración de los ingresos donde vos tenés un sector de los trabajadores que por ahí le ganan a la inflación, que en general tiene que ver con los privados registrados, pero el resto, sobre todo los públicos y los informales, bueno, siguen estando muy por debajo de esas canastas que se necesita para vivir y para que no estén justamente en la pobreza o en la indigencia. En el cuarto punto tenemos un menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica, esto que decimos siempre, ¿no? Una economía muy dual, donde, bueno, le va bien a 3 sectores de la economía y el resto viene realmente agonizando. Entonces, obviamente, eso genera menos puestos de trabajo, genera menos ingresos, genera más pobreza y más indigencia. Y en el quinto lugar tenemos menor capacidad protectora de las transferencias sociales. Está hablando de las asignaciones, pero no solo de la asignación universal por hijo, sino también de las jubilaciones, de las asignaciones por pensiones, que evidentemente no llegan a sacarte de esa pobreza o de esa indigencia. Y por último, en el sexto lugar tenemos una mayor presión de tarifas, alquileres y servicios básicos. Me parece muy importante este punto porque habla justamente de personas que tienen efectivamente menos plata, menos ingreso para poder cubrir los alimentos, y la canasta de pobreza involucra que vos puedas sostenerte no solo con alimentos, que es la canasta de indigencia, sino también con el pago de los servicios y demás cuestiones. Hay un punto que lo tenemos en la placa 3 y que me parece muy relevante, que tiene que ver con la realidad de trabajadores pobres, un fenómeno que viene siendo bastante frecuente en la Argentina y que creció esa cantidad de ocupados que tienen un trabajo, digamos, hicieron lo que había que hacer para el sistema para llegar a fin de mes, y sin embargo el 20,6 está en la pobreza, que es un crecimiento respecto al cuarto trimestre de 2025. Está cerca del primer trimestre del 2025. Entonces, bueno, hay esos fenómenos que no se terminaron de resolver, y en este sentido de pensar un horizonte donde esto sea mejor, bueno, no hay un argumento, no hay una hoja de ruta que te diga, no, ahora lo que va a pasar es que va a haber un impulso en el mercado de trabajo y se va a generar empleo privado o empleo en condiciones con ingresos que permitan salir de la pobreza. Entonces, un poco la trayectoria de esto es que cambió la tendencia y que evidentemente vamos a ver más pobres y más indigentes.